Hoy vamos a hablar de dos temas en especial. Primeramente sobre la bondad de Dios y en segundo lugar sobre la Trinidad. Así que vamos a ello. Pasa Jesús. Ya hemos estado viendo, el primer punto de la confesión es sobre la Biblia, la palabra de Dios. Hemos estado estudiando sobre esto. Y el segundo punto sobre Dios. Lo que en la teología también se llama teontología, el estudio del ser de Dios. Y el primer punto es, creemos que hay un solo Dios vivo y verdadero, creador y sustentador de todo aconteciste, visible e invisible. Pasamos por ahí viendo que Dios es único, vivo y verdadero, creador, sustentador y gobernador de todo aconteciste. Y ahí andíamos lo que viene después en la confesión, el tercer punto, que Él hace todas las cosas según el designio de su voluntad para su propia gloria. Pasa a Jesús. El segundo, creemos que Dios es espíritu, que es invisible, inmutable, soberano, personal y eterno, que es perfecto en justicia, santidad, que aborrece el pecado y que no tendrá por inocente al culpable, que es infinito en poder, sabiduría y misericordia. Hemos pasado por todo esto, por todos estos atributos en los últimos 2 domingos, y nos ha quedado nos ha quedado uno, más bien, dos, la verdad. La cuestión de la sabiduría, que Dios es infinito en sabiduría, y segundo, que Dios es infinito en misericordia. Así que vamos a pasar rápidamente, vuelve un poquito. Vamos a leer sus pasajes, ¿no? 1 Samuel 2:3 dice, no multipliquéis las palabras de grandeza y altanería, se hacen las palabras arrogantes de vuestra boca, porque el Dios de todo saber es el Señor, infinito en sabiduría. A Él le toca pesar las acciones de los seres humanos, obviamente, porque Él es el Dios de todo saber. El Señor cuenta el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. El Dios infinito en sabiduría. Y el texto que más me gusta que viene ahora, de hecho el siguiente, también me gusta pero estaba hablando de Salmo 139, versículo 1 al 6, que es preciosísimo. Señor, tú me has escudriñado y conocido, tú conoces mi sentarme y mi levantarme, desde lejos comprendes mis pensamientos, escuadriñas mi senda y mi descanso y conoces bien todos mis caminos, aún antes de que haya palabra en mi boca. Y aquí, oh Señor, tú ya la sabes toda. Hablando del conocimiento de Dios, ¿no? Su sabiduría va hasta el infinito, por eso, infinito en sabiduría. Tal conocimiento, dice el salmista, es demasiado maravilloso para mí, es muy elevado, no lo puedo alcanzar. Mira, si el autor bíblico inspirado por Dios dice que es un conocimiento demasiado alto que él mismo no podía alcanzar, ¿por qué en muchas ocasiones nosotros pretendemos entender la extensión o alcanzar el conocimiento de Dios o entender lo que de hecho Dios quiere con sus cosas, ¿no? Que hace en nuestro mundo y en nuestras vidas? Así que es demasiado para nosotros, no lo podemos alcanzar, y lo mejor a ser hecho es lo que ha hecho el salmista, reconocerlo y estar contento con esto. Demasiado elevado, no lo puedo alcanzar, tranquilo. Pasa. Isaías 40:28, ¿acaso no lo sabes? ¿Es que no lo has oído? El Dios eterno, el Señor, el creador de los confines de la tierra, no se fatiga ni se cansa. Su entendimiento es inescrutable. Igual que el salmista, no se puede alcanzar. El salmista dice, demasiado elevado. Pasa a Jesús. Y ahora sí, el texto que mencionaba antes, del apóstol Pablo en Romanos 11:33 al 36. Oh, profundidad de las riquezas y de la sabiduría y del conocimiento de Dios. Cuán insondables son sus juicios y inescrutables sus caminos.
demasiado alto para nosotros, elevado. No lo alcanzamos en su plenitud. ¿Quién ha conocido la mente del Señor? ¿O quién llegó a ser su consejero? ¿O quién le ha dado a Él primero para que se le tenga que recompensar? Porque de Él, por Él y para Él son todas las cosas. Gloria pues a Él para siempre. Amén. La sabiduría de Dios, por tanto, puede considerarse como un aspecto particular de su conocimiento. Hablamos la semana pasada de la omnisciencia de Dios, de la presciencia de Dios, todos los atributos intelectuales de Dios que tienen que ver con el conocimiento que Dios tiene, que es completo y total sobre todo y perfecto. Y aquí hablamos de la sabiduría. Digamos que la sabiduría sería como que el conocimiento puesto en aplicación. Una cosa es saber mucho, otra cosa es sabiduría para aplicar este conocimiento a la vida diaria o aplicar este conocimiento en acciones. ¿Ya has visto una persona que no tiene, que no tiene, por ejemplo, que no ha llegado ni a la secundaria, por ejemplo, ¿no? Que no ha estudiado mucho, pero hablas con esta persona y tiene mucha sabiduría? No es conocimiento que tiene, teórico, sino lo que tiene es sabiduría a raíz del conocimiento que tiene de la vida y de su experiencia. Son dos cosas distintas. Para dar un ejemplo, ¿no? Entonces, la diferencia ahí es esta, ¿no? La sabiduría es la aplicación del conocimiento, por así decirlo. Entonces, ni siempre los que conocen mucho son sabios. Por desgracia, a veces son arrogantes y lo que menos tienen es sabiduría. Dios tiene conocimiento y sabiduría infinitos. Significa que lo que Dios hace en el mundo es perfecto, porque Él aplica el conocimiento que tiene de manera perfecta. ¿Qué aplicaciones prácticas tiene esto para nuestras vidas? Pues saber que las cosas que ocurren y no entendemos que Dios las hace, pues no las entendemos, pero el Dios sabio sabe por qué las está haciendo. Mejor hacer como el salmista o el apóstol Pablo. Sus juicios son inescrutables, sus caminos son muy altos. No lo puedo entender, pero Dios sabrá lo que está haciendo. Esa es la idea. ¿Estamos? Vale, pasa. Pues eso ya lo he explicado, ¿no? Sin leerlo. Gracias a Jesús. Pasa un poquito más. Entonces, es lo que decía, la sabiduría de Dios implica un último fin al cual quedan subordinados los fines secundarios. Es decir, de acuerdo con la Escritura, este fin último es la gloria de Dios. Dios hace todas las cosas para su gloria. Entonces, la sabiduría de Dios se manifiesta particularmente, se manifiesta en todo, pero particularmente en la creación, en la providencia sobre todo, que incluye el sustento de todas las cosas, y luego en la redención. Vamos al siguiente tema. Dios es infinito en misericordia. La misericordia de Dios es una de las características de su propia bondad. Hablamos de algo como bueno cuando responde en todas sus partes al ideal, al perfecto. De aquí que cuando decimos que Dios es bueno, la línea fundamental es que Él, en todo sentido, es lo que, como Dios, debiera ser. Si Él es Dios, decimos que Él es bueno y perfecto, entonces significa que Él es lo que debiera ser siendo Dios. Es decir, no nos defrauda en este sentido, ¿no? Así que por consiguiente responde perfectamente a lo que como Dios debiera ser, y por consiguiente responde perfectamente al ideal expresado en la palabra de Dios. Puesto que Dios es bueno en sí mismo, también es bueno para con todas sus criaturas.
y puede por lo tanto denominarse la fuente de todo bien. Está en Dios. En ese sentido, contestó Jesús al joven rico, que se acercó a Jesús diciendo: Maestro bueno, ¡qué bien! ¿Qué puedo hacer para heredar la vida eterna? Y Jesús, pues, le contesta: ¿por qué me llamas bueno? Solo uno es bueno. Y este es Dios. Entonces, ¿qué estaba diciendo Jesús? Mira, nadie es bueno en la tierra, en este sentido. Porque no hay nadie perfecto en la tierra, solo Dios es bueno. Porque Dios solo Dios responde en todas sus partes a lo que es el ideal, a lo que es la perfección. Obviamente, las personas son buenas. Qué bueno es Nelson, ¿no? Y normalmente queremos decir que es una persona que ayuda a los demás, ¿verdad? O que hace las cosas bien y anda éticamente por la sociedad. Pero cuando hablamos de Dios es distinto. No estamos hablando en ese sentido. Estamos hablando que Dios es bueno en el sentido de que Él responde a lo que es el ideal, es decir, es perfecto. Es bueno en el sentido total de sus perfecciones, de su ser. Y por lo tanto, es la fuente también de todo bien. Si queremos encontrar algo de bueno, Él es la fuente. Vale, pasa, Jesús. Ahí está, ¿no? El texto que he mencionado, Marcos 10, 18. No hay nadie bueno, sino solo uno, Dios. Salmo 145, el Señor es bueno para con todos, y sus misericordias sobre todas sus obras. Los ojos de todos esperan en ti, y tú les das su comida en su tiempo. Abres tu mano y comes de bendición a todo ser viviente. Entonces aquí vemos que la bondad de Dios está distribuida por toda su creación. El sol nace sobre malos y buenos, sobre justos e injustos. Entonces, Dios es bueno para con toda su creación, para con todos los hombres, para con todas las mujeres de la faz de la tierra. En un primer sentido que estamos aquí hablando. Luego, en un segundo sentido, es especialmente bueno con aquellos que son sus hijos. Pasa. Y no es que su bondad cambie, pero ya veremos lo que quiero decir con esto, ¿no? Vale. Más bien, los creyentes, más que Dios sea bueno y especial con los creyentes, es que los creyentes disfrutan más de su bondad. Eso sería una forma mejor de ver lo que estaba queriendo decir. Los creyentes disfrutan mejor de su bondad porque le conocen y le reconocen la bondad de Dios expresada a uno. ¿Me explico? Segundo, el amor de Dios es otra característica de su bondad. Cuando la bondad de Dios se manifiesta hacia sus criaturas racionales, asume el más alto carácter de amor, y este amor también se distingue conforme a los objetos en que termina. Para distinguirlo de la bondad de Dios en general, puede definirse el amor como aquella perfección de Dios que lo impele eternamente a comunicarse. Qué forma de definir el amor, ¿no? La manera como se comunica, se relaciona, por así decirlo. Entonces, Él ama a sus criaturas racionales a causa de sí mismo, o para expresarlo de otra forma, se ama en ellas. Las virtudes de Él en ellas, las ama en ellas. El trabajo de Él lo ama en ellas. Los dones de Él los ama en ellas. Ni siquiera retira completamente su amor del pecador en su presente estado. Aún siendo pecador, sigue impresa la imagen de Dios en esta persona. Porque Dios de tal manera amó el mundo, Juan 3:16, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna.
De tal manera amó Dios al mundo. Al mismo tiempo, Dios ama a los creyentes con amor especial, puesto que los contempla como sus hijos espirituales en Cristo. A ellos se comunica Él en el sentido más pleno y rico, con toda la plenitud de su gracia y misericordia. Por ejemplo, Juan 16, 27. El Padre mismo os ama, hablando a los discípulos, porque vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí del Padre. Entonces Dios ama a todo el mundo, pero de manera especial los que han creído en Él, obviamente se relaciona con estas personas, con los creyentes, los que son sus discípulos, de una manera especial, no porque las otras personas sean menos importantes, sino porque la relación es diferente. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Mirad con gran amor nos ha otorgado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por eso el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Entonces, el que ha creído en Cristo disfruta plenamente de la gracia y la misericordia de Dios, por lo tanto la bondad de Dios en su plenitud. Porque la relación con Dios es diferente en este sentido. ¿Vale? Pasa. La gracia de Dios es otro aspecto o característica de la bondad de Dios. En lo general puede decirse que la gracia es ¿qué? El regalo gratuito, gracia, de la generosidad para alguien que no tiene derecho a reclamarlo, un favor sin merecimiento. La Biblia generalmente habla de la gracia para significar la inmerecida bondad o amor de Dios para quienes se han hecho indignos de ella por naturaleza bajo la condenación. La gracia, así como estaba diciendo antes, la gracia de Dios es expresada a todos los seres humanos de manera general, porque el sol nace sobre justos y injustos. Y eso es un favor que nadie lo merece. Y la gracia se manifiesta de manera especial en la vida del que cree, porque éste encuentra salvación por la gracia de Dios. Entonces es una gracia general y es una gracia especial. La gracia de Dios, por lo tanto, es manantial también de todas las bendiciones espirituales concedidas a los pecadores. Si uno es bendecido con cualquier cosa, no es porque uno lo merece, es lo que estamos diciendo aquí. No es porque uno lo merece, sino porque ha parecido a Dios bien dar algo sin que uno merezca. Lo que estamos diciendo es, Dios te ha sanado de algo, alégrate porque no lo merecías. Dios te ha dado un coche y sientes que es una bendición esto, alégrate, no lo merecías. Estás en un buen trabajo y te gusta, alégrate, no lo merecías. Tienes una buena familia, tienes una buena esposa, un buen marido, buenos hijos, alégrate, no lo merecías. Vives en una buena ciudad, en un buen pueblo, alégrate, no lo merecías. Pastor, no tengo nada de eso, no pasa nada, no lo merecías. Tampoco lo merecías, no tienes por qué estar con envidia de nadie. No lo merecías tampoco. Es decir, la gracia de Dios es la única razón de cualquier bendición, sobre cualquier hombre, sobre cualquier mujer. Porque la única cosa que un hombre y una mujer merecen en esta tierra es la muerte. Romanos capítulo 3, versículo 23, porque el pago del pecado es... ¿Y qué somos yo? ¿Y qué somos tú y yo? Pecadores. Entonces, la única razón de cualquier bendición es la gracia de Dios. Y si no tienes las bendiciones que tus amigos o tu vecino tienen, no te preocupes, no pasa nada, no me lo mereces.
alégrate con lo que tienes. Y ya eso es razón más que suficiente para alegrarse y contentarse en el Señor. Así que si miramos al vecino, a lo mejor nos frustramos y nos quedamos descontentos, pero si miramos a Dios y a nosotros con realidad, vamos a ser gratos o tener gratitud en nuestro corazón por lo que nos ha dado Dios, aunque sea muy poquito. Como la mujer de Cananea, ¿no? Que decía, yo estoy satisfecho con las migajas que caen de la mesa, porque ella salía, yo no me merezco nada. Eso es lo que estamos diciendo. Pasa. La misericordia de Dios puede definirse como la bondad o amor de Dios hacia los que se encuentran en miseria y angustia espirituales sin tomar en cuenta que se lo merezcan. En su misericordia Dios se revela como compasivo, que se apiade de los que se hallan en miseria y que está listo siempre para socorrerlos en sus agonías. Esta misericordia de Dios obviamente también es gratuita, porque nadie hizo cualquier cosa para merecerla. Lamentaciones capítulo 3, versículos 22 y 23. Las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca fallan sus bondades. Son nuevas cada día. Si por un lado la gracia de Dios es un favor, algo que Dios nos da sin que merezcamos, por otro lado, la misericordia, como bien sabéis, es que Dios no nos da lo que merecemos. Como decía, merecemos la muerte y lo peor en esta vida, pero en ocasiones Dios no nos da lo que merecemos como consecuencia de nuestros pecados, sino que nos da otra cosa mejor, porque tiene misericordia. De hecho, solo despertamos cada mañana, porque sus misericordias se renuevan cada mañana. Está claro por qué, ¿no? Porque si merecemos la muerte, solo despertamos porque tiene misericordia. Eso es todo. Pasa. La paciencia de Dios. Y una cosa, la misericordia de Dios no tiene por qué ser vista como opuesta al juicio de Dios. Ojo. Únicamente se ejercita en armonía con la más estricta justicia de Dios, en atención a los méritos de Jesucristo. Entonces, podremos llamar también de piedad, de clemencia o bondad, como estábamos diciendo antes. Pero Dios también es paciente, o en otra palabra, longánimo. ¿No? ¿Está correcta esta palabra, verdad? Longanimidad. Pero ¿cómo se quedaría el adjetivo? Bueno, da igual, ya sabes lo que quiero decir. La paciencia de Dios es aquel aspecto de la bondad o amor de Dios en virtud de cual Él soporta al obstinado y malvado a pesar de su persistente desobediencia. Y en el ejercicio de este atributo, Dios ve al pecador permaneciendo en su pecado a pesar de las amonestaciones y advertencias dirigidas a él. Se revela esta paciencia divina en el aplazamiento del juicio merecido sobre el pecador. Es como Dios postergando su juicio para que los pecadores se conviertan. Entonces va Dios alargando, porque tiene paciencia, va Dios alargando el día del juicio para dar oportunidades para el arrepentimiento de las personas. Esa es la paciencia de Dios. El juicio va a venir, eso seguro. Pero Dios va aplazando este juicio, y cuando digo juicio, puedo referirme al juicio final, seguramente, pero también quizá a un juicio, digamos, personal. Por ejemplo, cuando uno muere, pues para el que muera ya viene el juicio, porque dice la palabra, está se me ha olvidado en Hebreos que dice está establecido
que el hombre muera y luego venga el juicio. Listo, gracias. Está establecido que el hombre muera y luego venga el juicio. Entonces, nos referimos aquí al juicio cuando uno muere y también al juicio final cuando todos lleguemos delante de Él. Si Dios nos da más tiempo de vida, es porque, o a las personas, al ser humano, es porque está alargando su juicio sobre aquella persona en especial, porque es paciente para darle oportunidad de arrepentimiento, ¿no? Lo que quiero decir es el siguiente: tú miras a una persona muy mala y dices, pero ¿por qué está vivo ¿por qué está vivo ese personaje? Está Dios teniendo paciencia. Y preguntas, pero ¿por qué aquel otro no ya ha muerto y aquel no? Pero si este era mejor, es que este no necesitaba paciencia, el otro sí necesita. ¿Por qué muere el creyente, una persona tan buena, y el otro tan malo sigue ahí? Es porque este ya está con el Señor. El otro necesita paciencia. Bueno, para dar un ejemplo, ¿no? Esa es la idea de la paciencia de Dios. Va alargando su juicio para dar oportunidades de arrepentimiento. Pasa Jesús. Vale. Lo tenemos aquí. Eso se quedó de la semana pasada, ¿vale? Y lo estoy terminando hoy. Teóricamente ese era el punto que debería entrar yo hoy especialmente, pero como no tengo prisa, pues no quiero dejar nada para atrás. No tengo prisa en el sentido de que voy a estar aquí no sé cuánto tiempo y tengo tiempo para enseñar lo que haya que enseñar, ¿no? Sí. Así que no me saltaría nada. ¿Vale? El Señor es paciente. Sí. Bueno, ahora entramos en el tercer punto de la confesión de fe, en el tema de la doctrina de Dios, que es el punto de la Trinidad. Dice, creemos que en la unidad de la deidad coexisten eternamente tres personas, o sea, la Santísima Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, los cuales son iguales en sustancia, atributos divinos y gloria. Lo que he dicho aquí antes de este tema son cosas muy, muy preciosas sobre el carácter y la esencia de Dios, ¿no? Y ahora seguimos con lo que es con una de las doctrinas más aceptas por el cristianismo tradicional, pero a la vez una de las cosas más complejas de entenderse, tanto que nadie puede entender por completo. Ya veremos lo que quiero decir. Pasa Jesús. Vamos a ello. Vamos a empezar viendo la Trinidad en las Escrituras, paso a paso, ¿no? Y cuando hablamos de Trinidad, obviamente queremos decir que lo que decía la confesión, que Dios es trino, es uno, pero trino. Es uno y no se divide, es una esencia, un solo ser, pero con tres personalidades, es decir, manifiesto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es incluso difícil de encontrar una palabra para describir esta relación entre los tres, porque es algo que un poco escapa a nuestra comprensión natural. Por eso vamos paso a paso intentando ver en las Sagradas Escrituras la base de esta doctrina, la cual confesamos. Y lo primero empezaremos en el Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento no contiene una revelación completa de esta doctrina. Es decir, si nos basáramos solamente por el Antiguo Testamento, jamás podríamos decir con convicción absoluta, creemos en la Trinidad. Es decir, que Dios es uno manifiesto en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Por qué? Es una doctrina que se ha desarrollado en el Nuevo Testamento. Pero, a la luz del Nuevo Testamento, podemos mirar el Antiguo Testamento, que es lo que debemos hacer,
al estudiar el Antiguo Testamento y ver algunas señales que ya estaban allí, pues, de lo que es la Trinidad, ¿no? Por ejemplo, hay pasajes en el Antiguo Testamento en que Dios habla de sí mismo de forma plural. Lo tenemos, por ejemplo, en Génesis 1:26. Dijo Dios: hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. En el hebreo original, de hecho, el verbo está en plural. Entonces, a lo mejor es una señal, ¿no? Como decía, un apuntamiento. Opa, pero ¿por qué plural aquí? Si Dios es uno. Dios es uno, pero ¿por qué se utiliza el plural? Bueno, Génesis 11, versículo 7. Vamos, bajemos y allí confundamos su lengua, para que nadie entienda el lenguaje del otro. Y estaba hablando Dios. Vale, pasa. Pasajes que hacen referencia al ángel del Señor. Aquí algunos intérpretes utilizan de una palabra incluso que es conocida como teofanía, es decir, una manifestación visible de Dios en el Antiguo Testamento, o no de Dios, sino de Jesucristo, ¿no? Entonces, algunos de esos pasajes aquí que vamos a leer, algunos dicen que incluso ese ángel del Señor es el propio Cristo, ya digamos, la persona de Jesús sería este ángel del Señor, ¿no? ¿Por qué? Porque recibe adoración como siendo Dios. Entonces, por eso algunos dicen que esta es una teofanía, una manifestación visible de Dios, es lo que sería Jesús, ¿no? Porque Dios Espíritu, el Padre, nadie lo ha visto. Como ya lo hemos leído, que Moisés quería verle y Dios no lo permitió. Entonces, aquí cuando se deja ver, la idea es que era Jesús presentándose. Bueno, para explicar un poquito de lo que dicen muchos intérpretes, ¿no? Dice Génesis 22, 11 y 15. El ángel del Señor lo llamó desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel del Señor llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo. Génesis 31. Entonces el ángel de Dios me dijo en el sueño: Jacob. Y yo respondí: heme aquí. Y él dijo: yo soy el Dios de Betel. Mira, yo soy el Dios, pero era el ángel del Señor. ¿Cómo que el ángel del Señor dice: yo soy el Dios de Betel? Pues el ángel o es Dios, ¿no? Entonces, donde tú ungiste un pilar, donde me hiciste un voto, levántate ahora, sal de esta tierra y vuelve a la tierra donde naciste. Algunos dicen que el ángel hablaba de esta forma porque era un mensajero. Se hablaba en nombre de Dios. Pero una cosa es hablar en nombre de Dios, mira, Dios dice esto, y otra cosa es decir: yo soy. Porque cuando utiliza la expresión yo soy, eso es muy fuerte para el lenguaje hebreo. Yo soy es Dios. No es solo un mensajero no utilizaría esta expresión. Esta es la idea. Pasa. Pasajes que hacen referencia al ángel del Señor, bueno, es lo mismo, ¿no? Cuando Moisés estaba apacentando el rebaño y allí se acercó Jetro, del rebaño de Jetro, su suegro. Bueno, no voy a leer todo el texto, pero sabéis, Moisés ha visto la zarza que quemaba pero no se consumía, y de allí pues escucha el ángel del Señor, que más adelante también afirma: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Dice el ángel y luego yo soy. Entonces también aquí una idea que puede transmitir que no era el ángel, sino era el propio Dios realmente, ¿no? Y aquí no el Dios Padre, sino el Dios Hijo. Pasa Jesús. Otro texto, otros pasajes en el Antiguo Testamento que describen la sabiduría y la palabra divina, pero como personas. El Señor me poseyó al principio de su camino, hablando de la sabiduría, ¿no? Proverbios capítulo 8, versículo 22 al 31. Desde la eternidad fui establecida,
desde el principio, desde los orígenes de la tierra. Cuando había abismo fue engendrada, cuando había manantiales abundantes en aguas, y etc. Sigue el pasaje, ¿no? Hablando de la sabiduría como personificada. Y claro, pues muchos intérpretes entienden también lo mismo, que está refiriéndose a Jesús, porque sabemos que Jesús es la palabra. Juan capítulo 1, versículo 1. Entonces, la palabra ahí podría ser, o la sabiduría, una referencia a la propia segunda persona de la Trinidad. Y cuando digo esto en el Antiguo Testamento, puede ser, los intérpretes dicen y tal, no es porque no quiera comprometerme, es porque los textos en sí no son obvios en este sentido, pero pueden dar a entender. ¿Me explico? Entonces, la doctrina clara y inequívoca la encontraremos en el Nuevo Testamento, pero estudiando el Antiguo a la luz del Nuevo, podemos ver estas cosas, ¿no? Pasa a Jesús. Pasajes que describen o profetizan al Mesías. Sí ya son pasajes más claros en el Antiguo Testamento que afirman que el Mesías era Dios. Por ejemplo, Isaías 9:6. Porque un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, y la soberanía reposará sobre sus hombros, y se llamará su nombre admirable consejero, Dios poderoso, Padre eterno, príncipe de paz. Ahora, Isaías era un profeta, estaba hablando al pueblo judío. ¿Qué pensaría un judío en aquel entonces? Pero bueno, un niño que nace y se le llama Dios, que Dios va a nacer, ¿cómo será esto? Entonces, aquí vemos ya que el Antiguo Testamento está refiriéndose a Jesús como Dios, de manera clara e inequívoca. Miqueas 5:2. Pero tú, Belén Efrata, aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Está hablando del Mesías, de Jesús, como siendo preexistente, es decir, no ha sido creado, sino desde la eternidad. Lo mismo que Moisés dice en el Salmo 92, de eternidad a eternidad, tú eres Dios. Cuando se refiere aquí a la eternidad no tuvo principio. Desde los días de la eternidad no tuvo principio. Eso es lo que en el idioma hebreo y en el Antiguo Testamento se refiere a esta expresión, desde los días de la eternidad. Si habla Salmo 92, refiriéndose al Dios Padre, es lo mismo. Desde los días de la eternidad, tú eres Dios. Lo que significa, lo que está diciendo no has tenido principio, pero aquí está refiriéndose al Mesías, a Jesús. Entonces, la idea es que el Mesías va a nacer, pero él no tuvo principio. Siempre fue uno con el Padre. Esa es la idea, ¿no? Pasa. Bueno, otros textos que mencionan al Mesías. Has amado la justicia, aborrecido la iniquidad, por tanto Dios, tu Dios, te ha ungido. Malaquías 3:1. He aquí, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Vendrá de repente a su templo el Señor a quien vosotros buscáis, el mensajero del pacto en quien vosotros complacéis. Y aquí viene, dice el Señor de los ejércitos. Pasa. Vale. Si el Antiguo Testamento, ya vamos ahora pasando al Nuevo, ¿no? Si en el Antiguo Testamento el Señor está representado como el Redentor y Salvador de su pueblo, en el Nuevo el Hijo de Dios claramente se destaca en esa función, es decir, Jesús. Si el Antiguo Testamento es el Señor el que mora en medio de Israel y en los corazones de los que le temen, y están ahí diversos textos, y el Nuevo Testamento es el Espíritu que habita la iglesia, en la iglesia, ¿no? En los creyentes. Entonces aquí ya vemos en el Nuevo Testamento, pues, expresiones más claras
de Jesús y del propio Espíritu como siendo Dios. Pasa. Así que el Nuevo Testamento ofrece la revelación clara de Dios que envía a su Hijo al mundo. Y los dos, el Padre y el Hijo, envían al Espíritu Santo. Encontramos al Padre dirigiéndose al Hijo comunicándose con el Padre, y al Espíritu Santo orando a Dios en los corazones de los creyentes. Romanos 8:26. El Espíritu intercede por vosotros con gemidos indecibles. De esta manera, las personas de la Trinidad separadamente se perfilan con claridad según nuestro entendimiento. Y para terminar esa introducción aquí al Nuevo Testamento, ¿no?, encontramos especialmente en Mateo capítulo 28, 19, los tres en igualdad, ¿no?, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, dice Jesús en la Gran Comisión, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vale. Entonces, ahora vamos uno por uno, viendo que el Padre es Dios, que el Hijo es Dios y que el Espíritu es Dios. El Padre de Dios, en ese sentido, no hay mucha controversia, porque está tan claro como el agua más cristalina desde el Antiguo Testamento, ¿no? Pero bueno, Juan 6:27 dice: trabajad, no por el alimento que perece, sino por el alimento que permanece para vida eterna, el cual el Hijo del Hombre os dará, porque a este es a quien el Padre, Dios, ha marcado con su sello. El Padre es Dios. 1 Pedro 1:2, electos según la presciencia de Dios Padre. El Padre es Dios. Pasa, Jesús. Pero el Hijo también es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Y en el principio existía el Verbo, la palabra, el Logos. El Verbo estaba con Dios. El Verbo era Dios. Ojo con este versículo, porque algunas Biblias tergiversan este versículo en particular. Y me refiero a la traducción del Nuevo Mundo, llamada la traducción del Nuevo Mundo de las Sagradas Escrituras, que es la traducción de los Testigos de Jehová. Y con esto, pues no estoy despreciando ese grupo religioso, sino más bien estoy diciendo algo que es una verdad. Si coges una traducción del Nuevo Mundo, de los Testigos de Jehová, viene: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era un Dios. Entre paréntesis. Porque claro, ellos no creen que Jesús era Dios, sino que ellos creen que Jesús era un profeta, un Dios más pequeño que el Dios Padre. Por eso pone entre paréntesis un Dios. Pero ojo, este texto en el griego original viene tal como está ahí. No viene ninguna partícula, ningún artículo 1 como refiriéndose a Jesús como siendo un Dios, no. Se refiere al Verbo como siendo Dios. Entonces esto es tergiversar y poner en la Biblia lo que ahí no está. Así que tenemos que tener cuidado con eso, ¿no? Porque ningún manuscrito antiguo pues viene un Dios, sino viene tal como está ahí. Si coges una Biblia católica, igual. Si coges cualquier otra Biblia, cualquier otra traducción, viene así. Ellos han puesto esta cláusula porque, claro, tienen que interpretar este versículo a la luz de lo que piensan que es verdad, ¿no? Y como el texto es tan claro que no han tenido más manera o más remedio que poner ahí un artículo. Pero es que no hay artículo. La traducción es la traducción y tiene que ser la original. Jesús es Dios, porque el Verbo era Dios. Así que está clarísimo.
y no podemos, podemos discutir con muchas personas, pero no es sensato discutir con lo que está escrito. Si uno cree en las escrituras, tiene que creer en lo que está puesto. Juan capítulo 20, versículo 28. Respondió Tomás y le dijo a Jesús: Señor mío y Dios mío. ¿Qué hace Jesús? Hey Tomás, no me llames Señor ni Dios, porque, hombre, no. Tomás se arrodilla, Señor mío y Dios mío, ¿y qué hace Jesús? Lo recibe porque sabía quién era. Pasa. El Espíritu es Dios. Hechos capítulo 5, versículos 3 al 4. Pero dijo: Ananías, ¿por qué ha llenado Satanás tu corazón para mentir al Espíritu Santo? ¿A quién ha mentido Ananías? Al Espíritu Santo. Quedarte con parte del precio del terreno mientras estaba sin venderse, ¿no te pertenecía? Y después vendida, ¿no estaba bajo tu poder? ¿Por qué concebiste este asunto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. El tema era que Ananías tenía un campo, y como todos estaban vendiendo las cosas y entregando a los apóstoles, pues él también dijo: me vendo el campo y entrega a los apóstoles. ¿Alguien ha pedido a él que lo hiciera? No, nadie lo ha pedido para vender el campo. ¿Alguien ha pedido a él que después de vender el campo diera todo el dinero? No, tampoco. Que Dios no estaba obligando a la gente a hacerlo. Lo estaban haciendo voluntariamente de corazón. Que si él quería dar mitad, pues que diera mitad. El problema es que había mentido. Ananías mentido al Espíritu. Pensaba que estaba mintiendo a los apóstoles. Pero Pedro le dice, que te quedaras con el campo o con tu dinero y daba igual, no pasa nada. Pero no me vengas con esta de decir una cosa que no es verdad. Mentiste al Espíritu Santo. No mentiste a mí, sino a Dios. Refiriéndose que había mentido a Dios, que era el Espíritu Santo. Entonces ahí claramente Pedro está diciendo que el Espíritu Santo es Dios. 1 Corintios 3:16. ¿No sabéis que sois templo de Dios? El Espíritu de Dios habita en vosotros. Y cuando aquí el Nuevo Testamento habla de Espíritu de Dios, está hablando del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios es el Espíritu Santo. Porque Dios no tiene otro espíritu aparte del Espíritu Santo. ¿Me entendéis? Por eso en Génesis capítulo 1, versículo 2 o 3, si no me equivoco, cuando dice el Espíritu de Dios pairaba sobre la faz de las aguas, ahí también es una mención, una indicación de la Trinidad, porque el hebreo que escuchase eso pensaba que es el Espíritu de Dios, pero nosotros sabemos que Dios no tiene, por el Nuevo Testamento, que Dios no tiene otro espíritu diferente del Espíritu Santo, que el Espíritu de Dios es el Espíritu Santo, la tercera persona de la Trinidad. Bueno, ahí lo tenemos. Pasa, Jesús, muchas gracias. Ahora vamos al siguiente punto. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y la cuestión de la personalidad. El Padre y el Hijo son dos personas distintas. ¿Cómo lo vemos? Tan claro también en Juan capítulo 1, versículo 14. Y ya veis que cito muchos pasajes de Juan, y es que el Evangelio de Juan es el Evangelio más teológico de los cuatro, ¿no? Así que si quieres profundizarte en los conceptos, el Evangelio de Juan es el camino, ¿no? Vale. Juan capítulo 1, versículo 14. Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aquí Juan está separando las dos personalidades. Al principio dijo que Jesús era Dios y ahora dice, es el unigénito del Padre. Es decir, es Dios, pero tiene una personalidad distinta, la del Padre. Él es el Hijo, Él es Dios, el Padre,
Es el Padre y es Dios. Son dos personas distintas. Y esto da un nudo en la cabeza de cualquier judío de aquel entonces. Y la verdad que de cualquiera. ¿Por qué? ¿Cómo puede ser? Dos personas, una sola. Y es que además no son solo dos, son tres. Bueno, pero estamos en el Padre y el Hijo. Dice Juan capítulo 5, 32 y 37. Otro es el que da testimonio de mí. Y yo sé que el testimonio que da de mí es verdadero. Y el Padre que me envió, ese ha dado testimonio de mí. Pero no habéis oído jamás su voz ni habéis visto su apariencia. Entonces, aquí vemos que está claro, son dos personas distintas. Aunque sea el mismo Dios, son dos personas distintas. Cuarto, ¿no? O quinto, mejor dicho. El Espíritu es una persona distinta al Padre y al Hijo. Hemos dicho que Padre y Hijo son dos personas distintas y ahora el Espíritu es una persona distinta al Padre. Y cuando hablamos de persona, para dejarlo claro, ¿no? Otro día estaba aquí diciendo José Santiago lo que significa tener personalidad. ¿Os acordáis? Una persona tiene tres cosas básicas. ¿Qué son? Sentimiento, pensamiento, razonamiento y voluntad. Entonces, cuando decimos que el Espíritu, el Padre y el Hijo son personas, estamos diciendo que ellos tienen sentimientos, razonamiento, inteligencia, intelecto y voluntad. ¿Qué es la voluntad? El deseo, quiero hacer esto y lo hace. ¿Vale? El Espíritu es una persona distinta. Dice que el Espíritu tiene celos, por ejemplo, ¿no? Y Filipenses, si no me equivoco, Efesios. ¿Qué es celo? Sentimientos propios de una persona. Bueno, Juan 14, 16 al 17. Yo rogaré al Padre y Él os dará otro consolador. Esa palabra otro es en griego alos, que significa otro de la misma especie. Hay dos palabras para griego, hay dos palabras para otro en griego. Una es la palabra alos, que significa otro de la misma esencia. Y la otra palabra, no me acuerdo, y se refiere a otro de otra esencia. La que tenemos aquí es otro alos, de la misma esencia. Es decir, lo que está diciendo Jesús es, el Padre y yo os daré, el Padre os enviará, os dará otro consolador que es como yo, aunque sea otra persona. Él estará con vosotros, no os preocupéis. Es una persona distinta, pero es de la misma esencia que yo. La diferencia es que estará con vosotros en vuestros corazones. Estará para siempre con vosotros. El Espíritu de verdad. Otra expresión para Espíritu Santo. A quien el mundo no puede recibir porque ni le ve ni le conoce, pero vosotros sí le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Pareció bien al Espíritu Santo y a nosotros no imponeros mayor carga que estas cosas esenciales. Hechos capítulo 15, versículo 28. Aquí el concilio de Jerusalén, de la iglesia en Jerusalén, hablando del Espíritu Santo como si era una persona. Nos pareció bien al Espíritu Santo y también a nosotros. Obviamente porque el Espíritu estaría trabajando en sus corazones. Pero bien, claramente pone al Espíritu como lo que está llevando la iglesia, lo que está llevando las decisiones que la iglesia está tomando, como que el Espíritu es la persona que ahora comanda la cosa, es la tercera persona. Hasta Jesús. La sobresaliente diferencia entre la personalidad del hombre y la de Dios es que la personalidad del hombre es unipersonal. Aunque haya personas bipolares, ¿no? Parece que son dos personas. Pero, a lo mejor ya habéis conocido gente así, ¿no?
Por la mañana está de una forma, por la noche parece que es otra. Madre mía. Bueno. Pero los hombres y las mujeres tienen que ser una persona. Mientras, esa es la diferencia, que la de Dios es tripersonal. Y esta tripersonal existencia es la necesidad en el ser divino. Y en ningún sentido el resultado de una elección suya. No podría Dios existir en ninguna otra manera, sino en tres personas. Como el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. De hecho, Dios solo puede definirse como siendo amor, porque en Dios, en su esencia, subsisten, si es que puedo utilizar esta palabra, tres personas en perfecta relación de amor. A ver, ¿cómo se da el amor? El amor se da en las relaciones, ¿no? Si Dios es amor, ¿qué hacía Dios antes de la eternidad? ¿Qué hacía Dios antes de crear todo? Si fuera uno, es decir, es uno, pero si fuera solo una persona, ¿quién amaría a Dios? A sí mismo. Vale, pero eso no corresponde a la esencia de lo que significa amar. Amaba a Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo entre sí. Dios es una comunidad, por así decirlo, de perfectas relaciones y perfecto amor, ¿no? La misma esencia en los tres. Entonces, el argumento de la personalidad para probar al menos la pluralidad de Dios puede expresarse en alguna forma como esta. Entre los hombres, el ego despierta la conciencia, únicamente por medio de contacto con el no ego. Ego aquí en el sentido de esencia del ser, ¿no? La personalidad no se desarrolla ni existe en el aislamiento, sino únicamente en asociación con otras personas. De aquí que no es posible concebir la personalidad en Dios sin la asociación de personas iguales en Él. Su contacto con sus criaturas no serviría para explicar su personalidad, como no serviría para explicar la del hombre el contacto que se tuviera con los animales. En virtud de la tripersonal existencia de Dios, hay una plenitud infinita de vida divina en Él, en el propio Dios. Pablo habla de esta plenitud de la divinidad en Efesios 3, 19, por ejemplo, y en Colosenses 1, 9. Así que, atendiendo al hecho de que hay tres personas en Dios, es mejor decir que Dios es personal que decir que Dios es una persona. Porque Dios no es una persona. Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Por lo tanto es tripersonal. Pero eso no sienta muy bien en nuestro intelecto porque no sabemos lo que eso significa en nuestra experiencia personal. ¿Por qué? Porque nosotros somos una persona, no somos tres personas. Y mucho menos los bipolares, por ejemplo, son de esencias totalmente diferentes, porque son personas distintas en el sentido de que actúan de una forma totalmente diferente de la que actúa el otro polo, ¿no? Pero no estamos hablando de esto con la Trinidad, porque los tres actúan en la misma dirección. Vale. La divinidad y distinciones personales del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo son eternas. Es decir, no es algo que aconteció en la creación, como que el Padre estaba actuando en la creación y luego se inventó de enviar el Hijo y después se inventó de enviar su Espíritu. Y así se han dividido los tres. No. Eso siempre ha sido así. Dios es así.
siempre lo será. Esa es la idea de que estas distinciones, esa forma de ser de Dios es eterna. Jesús les dijo, en verdad os digo, antes que Abraham naciera, yo soy. No estabais vosotros aquí. Lo que quiere decir Jesús es, no había nada sido creado, no estabais vosotros aquí, pero yo soy desde la eternidad. Ahora glorifícame tú, Padre, junto a ti, con la gloria que tenía contigo antes de que el mundo existiera. La tierra estaba sin orden y vacía, y las tinieblas cubrían la superficie del abismo, y el Espíritu se movía sobre la faz, sobre la superficie de las aguas. Vale, pasa eso. Vamos al siguiente tema. Vale, vamos a terminar esto. El Hijo es eternamente engendrado por el Padre, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito. Unigénito, trae la idea de que fue engendrado, ¿no? Pero bueno, ese es un acto eterno del Padre. Si la generación del Hijo es un acto necesario del Padre, de tal manera que resulta imposible concebirlo como no generando, entonces ese acto de generación participa de la eternidad del Padre. Ese es un concepto difícil de explicar y a lo mejor difícil de entenderlo. El Padre genera eternamente. Es decir, es algo que no ocurrió, sino que está ocurriendo, pero ya está completado. Hasta ahí puedo llegar. Entonces, esto no significa, sin embargo, que es un acto que fue terminado, lo que decía, en un muy distante pasado, sino más bien que es un acto que no pertenece al tiempo. Es una expresión interesante, no pertenece al tiempo. Y de ahí nuestra dificultad de entenderlo también, porque nosotros pertenecemos al tiempo. Entonces, es acto de un eterno presente, siempre continuo, siempre completo. Esto da el nudo en nuestra cabeza. ¿Cómo algo puede ser siempre continuo, siempre completo? Esa es la idea de eternamente engendrado. Nosotros pensamos en engendrar y pensamos en principio, ¿no? Hombre, una mujer engendra a su hijo y el hijo nace. No existía antes de la concepción. Pero no estamos hablando en esos términos cuando nos referimos a Jesús. De una manera misteriosa que no llegamos a comprender, siempre estuvo ahí. Esa es la idea de siempre completo, siempre presente, siempre continuo. Siempre estuvo ahí, pero es engendrado por el Padre. En la eternidad, esto lo sabrá Dios. Pasa. Así que, vale, ¿uno antes de esto? Vale, esta es la misma, ¿no? Pasa. Vale, el Hijo es engendrado por el Padre, y antes de esto quiero decir que el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo. El mismo concepto, eternamente. De la misma forma que el Hijo fue engendrado, es engendrado eternamente, el Espíritu Santo procede del Padre y del Hijo eternamente, siempre continuo, siempre completo. Dijo Jesús, ¿no? Yo rogaré al Padre, el Padre os enviará el Consolador. Y en otra ocasión dice que yo os enviaré el Consolador. La idea es del Padre y del Hijo, pues procede el Espíritu. Pero no es que se lo inventaron y se lo crearon, es que procede de Él eternamente, del Padre y del Hijo. Por eso la expresión que se utiliza es procesión eterna, en el sentido de que está el Espíritu eternamente siendo enviado, por así decirlo, o procede eternamente del Padre y del Hijo, ¿no? Vale. Y ahora, vamos a 6 proposiciones finales
sobre la Trinidad según Luis Berkhoff, a partir de todo lo que hemos visto aquí. Primero, hay en el ser divino una sola esencia indivisible, no se divide, está completo, es una única esencia, ni el Padre, ni el Hijo, ni el Espíritu Santo. Es uno en la esencia de su ser. No son tres esencias, son una esencia, un solo ser. Esa es su naturaleza constitucional, ¿no? Pasa. Segunda proposición. En este ser divino hay tres personas o subsistencias individuales. Los teólogos no encuentran las mejores expresiones para describir esto y se utilizan de las que piensan que son las mejores, ¿no? Entonces, para denotar estas distinciones en la deidad, estamos utilizando la palabra personas. Está bien, personas. Pero admitimos que puede ser una expresión imperfecta. Por eso algunos utilizan subsistencia individual. Pero bueno, a lo mejor cualquier palabra que encontremos no defina muy bien lo que a lo mejor Dios es en estas tres personas, ¿no? Pero nos quedamos ahí. Es un ser divino y uno ser en el cual hay tres personas. Pasa. La esencia de Dios plena, no fragmentada, no dividida, pertenece por igual a cada una de las tres personas. Es decir, no es que el Padre tiene 50%, luego el Hijo tiene 25% y el Espíritu Santo tiene 25% de la esencia de Dios. ¿Me explico? No, toda la esencia forma parte de los tres. Los tres son la esencia. No se divide, no se fragmenta. Así que se distingue de la humana la naturaleza divina y que puede subsistir completa e individualmente, enteramente, en más de una persona. Por eso no hay comparación entre, aunque fuimos creados a la imagen y semejanza de Dios, de alguna forma no hay comparación entre el hombre y Dios, ¿no? Por eso imagen y semejanza y no igual. Una cosa es la imagen de algo, otra cosa es ser igual a algo. Bueno, otra proposición. La subsistencia y operación de las tres personas del ser divino están marcadas por un seguro y definido orden. Hay un orden seguro en la Trinidad ontológica, es decir, en el ser. Subsistencia personal, el Padre es primero, el Hijo segundo, el Espíritu tercero. Difícilmente sería necesario decir que este orden no entraña ninguna prioridad de tiempo o de dignidad de esencia, sino solamente un orden lógico. El Padre ni es engendrado ni procede. El Hijo es eternamente engendrado y el Espíritu procede del Padre y del Hijo desde toda la eternidad. Generación y procesión tienen lugar en el ser divino e implican una cierta subordinación como el modo de subsistencia personal, pero de ningún modo que tenga que ver con la posesión de la esencia divina. No es que uno tenga más y otro menos. Todos son el propio Dios. Lo que pasa es que en el orden de la relación, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pasa. Hay ciertos atributos personales por medio de los cuales se distinguen las tres personas. Se llaman opera ad intra, es decir, dentro, porque son obras internas del ser divino. Son operaciones personales no ejecutadas por las tres personas juntamente y son incomunicables, es decir, no se pasan a otras personas. Generación es un acto solamente del Padre, filiación pertenece solamente al Hijo y procesión puede atribuirse solamente al Espíritu. Y por último, pasa a Jesús. La Iglesia confiesa, siempre lo ha confesado, que la Trinidad es un misterio que sobrepasa la comprensión del hombre. Así terminamos. Es un misterio no precisamente en el sentido bíblico en que eso es una verdad que anteriormente estuvo escondida, pero que ahora ha sido revelada. No es un misterio en el sentido de que no hay comprobación bíblica. Hay comprobación bíblica y hemos leído los pasajes. Es un misterio en el sentido de que no es inteligible al 100% para los sentidos del hombre, ¿no?
¿Me explico? Pero bueno, no sé explicarlo muy bien, pero habéis entendido que no puedo explicarlo muy bien, ¿no? Vale. Y aquí terminamos pues el estudio sobre la bondad de Dios y la Trinidad. Buena pregunta. O comentario o consideración. Bueno, yo estaba hablando de la Trinidad, ha estado todo este rato, ¿vale? Yo siempre he tenido en cuenta que el hombre también es trino, porque el hombre, según la palabra de Dios, es cuerpo, alma y espíritu. Entonces, vemos la similitud en ese aspecto, ¿no? Y somos uno. Sí, bueno, Yo sigo siendo José, pero tengo cuerpo, aquí está, el que vemos, alma y espíritu, ¿no? Entonces, es incomprensible, sí, que es difícil de ver, ¿no? Pues me imagino que Dios es todavía más complicado de entender en ese aspecto, ¿no? Eso es, a ver, a lo largo de la historia ya se han hecho muchas analogías para intentar explicar lo que es la Trinidad. Algunas mejores que otras, y esta es una de ellas, está bien, pero igual no explica, porque tu alma no es una personalidad diferente de tu espíritu o de tu cuerpo. De hecho, tu cuerpo solo no es una personalidad, sino es un polvo, que luego volverá a ser polvo. Entonces, es una analogía, y como tal está bien. Igual nos utilizamos de otras analogías para explicar otras cosas, y lo que pasa con las analogías es esto: muy difícilmente son perfectas, pero bueno, si puede ayudar a uno a entender mejor, sirve. Pero esto da una idea, está bien en ese sentido, pero no responde exactamente a lo que es realmente la Trinidad. Claro, si no, ya lo teníamos claro, Pero bueno, como analogía ya se ha utilizado bastante y ayuda en algo. Lo importante de las analogías es dejar claro que es una comparación que tiene sus imperfecciones y ya está. Porque si no, después uno se queda ahí hablando, no, es que yo soy una Trinidad también. Yo soy un ser trino también. Y no es verdad, que nosotros no somos trinos. ¿Me explico? Vale, pues Paco quiere decir algo también. Sí, cuando estábamos hablando de todo esto, está muy claro que no lo vamos a comprender porque no se puede comprender. Pero sí hay que dar un pasaje acerca de que cuando estemos con Él, conoceremos cómo somos conocidos. Sí. Entonces, no sé si va en esa línea de la que estamos hablando aquí, de que quizás cuando estemos con Dios ya, Dios se hemos transformado, entonces podemos entender algo. No tiene por qué ser así, pero estoy preguntando. Si que podamos entender algo, Seguramente, de esta complejidad que es imposible de entender. seguramente entenderemos mucho más, porque no significa que entendamos 100%, tampoco. sí, bueno, seguramente entenderemos mucho más, conoceremos mucho mejor a Dios, ¿no? Estando con Él en el cielo, ya libres de ese cuerpo de pecado, pues sí, el texto se refiere al conocimiento que tendremos de Dios en el cielo, ¿no? Y en ese sentido, pues puede aplicarse a todo conocimiento de Dios, incluso el conocimiento de que Dios es trino. A lo mejor sí conoceremos más de esta esencia de Dios cuando estemos con Él. Sí. No te puedo asegurar al 100% porque no he estado ahí aún, pero bien, bastante probable, porque el texto se refiere al conocimiento que tendremos de Él en el cielo. Y el hecho de que Dios es trino forma parte de su ser, ¿no? Si le conoceremos mejor, pues conoceremos más de esto. Buen pasaje este también. Es que son cosas que tenemos que entender espiritualmente, porque es muy difícil de entender.
Pero yo creo que el orden, como tú has dicho, que Padre, Hijo y Espíritu Santo son un solo Dios. El orden de que Padre esté antes, yo veo como que en el Antiguo Testamento Dios nadie le podía ver porque el que le veía moría, porque no podía ver al pecador. Y Dios es santo, tres veces santo. Luego vemos como el Hijo, aunque estaba desde el principio con él, fue hecho carne, o sea, está en un segundo plano, porque fue enviado, Emmanuel, Dios con nosotros, y fue hecho carne. Y en el tercer puesto está, por así decirlo, aunque existe desde el principio, el Espíritu, porque cuando Cristo asciende, después de su resurrección, envía el Espíritu Santo. El Padre envía el Espíritu Santo, que es el Consolador. Sí, sí. Y él le dijo a los discípulos, os conviene que yo me vaya. Es como decir, que es mejor tener a Dios sobre y no verlo, aunque está actuando, Dios al lado, que es Cristo, o tener Dios dentro de nosotros, como ser templo del Espíritu. Eso es una buena consideración también sobre la actuación del Padre, del Hijo y del Espíritu a lo largo de la historia. Con el cuidado, porque vemos claramente el énfasis del Padre en la creación, del Hijo en la redención y del Espíritu ahora gobernando la Iglesia. Entonces, esta énfasis está, pero con el cuidado de no pensar que cada uno está actuando de manera independiente sin los demás. No. No, ya existía, y Por más que la énfasis esté en el Padre al principio, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban al principio y lo hemos visto. Por más que el énfasis estaba en Cristo, en la redención, el Padre, el Hijo y el Espíritu estaban actuando ahí. Igual el Padre, el Hijo y el Espíritu actúan ahora mismo, aunque el énfasis debiera estar en el Espíritu que gobierna la Iglesia, o así debería ser con todas las iglesias, aunque algunas no. Si es verdad es que tanto Padre como Hijo como Espíritu Santo, independientemente, las tres personas, los tres son 100% Dios. Sí, sí. Ahora, para terminar, es verdad eso, 100%, eso es importante, ¿no? No dividido. Para terminar, porque ya nos hemos pasado de la hora, yo tengo una pregunta. ¿Cuál es la importancia de esto? ¿Para qué estamos liando tanto? ¿Cuál es la importancia de la Trinidad? De conocer a ese Dios de esta forma. Para saber exactamente en quién confiamos, en quién tenemos fe. ¿Y por qué saber? ¿Por qué conocer a Dios de esa forma? ¿Cuál es la importancia de saberlo? Puedes adorar a alguien que tú no conozcas. Tienes que conocerlo, tenemos que conocerlo en todos sus aspectos. ¿Y qué diferencia eso traerá para tu vida? Cuando tú Eso eres lleno de depende de y no seguridad, sabes la tu intensidad del Espíritu confianza. Santo, tú no sabes que dentro de ti hay algo que debe de gobernar tu vida y que le debe obediencia. ¿Y qué importancia tiene esto? Porque pueden venir otros con otra historia, vamos a hablar, y nos pueden desviar de lo que es la salvación. Sí. ¿Pero qué importancia tiene esto para la salvación? Que tiene importancia, ten en cuenta, por ejemplo, como tú has mencionado antes, los testigos de Jehová, en el momento en que estás despreciando a Cristo como quien es, como Dios, ya no estamos hablando del Evangelio de Cristo. Pero si se desprecia a Cristo como Dios, ¿se pierde la salvación? Claro, ¿Por qué? porque estamos despreciando al único que es Salvador, que es el único que nos lleva a Dios, al Padre. Como Pero, dice. pero ¿y si no cree que Él no es Dios y aún así salva? ¿Perderá la salvación o no tendrá la salvación? Si cree que no es Dios, no se salva. ¿Y Según por el qué? Evangelio, Jesucristo es el único que dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. O sea, vemos aOs en Pero él puede ser la verdad, el camino y la vida sin ser Dios. No, ¿Y simplemente un Dios más pequeño? No, porque si somos no me conoce pecadores. a mí, no conocerá al Padre. Si Jesucristo llega a ser pecador, no traíamos algo. Yo soy el camino que te lleva a Yo creo él. que Y todo como te ha ayuda dicho- para dar gloria a la persona de Dios. Vale, entonces ya puedo terminar porque sabéis cuál es la importancia de esto. Yo creo que la importancia es que Él es Dios y es superior a todo. Nos ponemos de pie y oramos. Muy bien. ¿Puede alguien pasar aquí para orar? Terminar.